Queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Habíamos escuchado en la primera lectura del libro del Génesis el desastre de la caída de Adán y Eva. Cómo Dios había creado un mundo bueno, un mundo perfecto, e incluso cuando Dios crea a Adán y Eva, dice Dios que eran muy buenos. El mundo que Dios había creado era bueno, muy bueno, era perfecto. Pero había un enemigo de Dios y un enemigo del género humano, que revestido con esa forma de serpiente, el Satán engaña a Adán y Eva para que coman del árbol prohibido. Desde ese momento se desencadena esa serie de males que San Pablo, en su carta a los romanos, describió de una manera magistral. Dice San Pablo: si por un hombre vino el pecado y por el pecado la muerte, por un hombre vendrá la vida al mundo. Y con el pecado original de Adán y Eva, que es el que hemos leído, entró el pecado en el mundo, entró el mal en el mundo, y entró el mal de los males, que era la muerte. Es decir, la separación del cuerpo y del alma, y por tanto ese destino último que tendríamos los humanos. Y sin embargo, también leemos en ese pasaje del capítulo 3 de Génesis, cómo Dios, en el mismo momento del pecado, ofrece también el remedio y la salvación. Y por eso Dios le hace esa profecía al género humano, cuando, encarándose con la serpiente antigua, con el Satán, le dice: establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Ella, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza, mientras tú le morderás el talón. La cuestión es: ¿de qué mujer estaba hablando Dios en ese momento? ¿Estaba hablando de Eva? No. Porque Eva ya había caído bajo las seducciones del demonio, las seducciones del pecado. Por tanto, Eva ya no era válida para la redención. Ya no podía nacer una estirpe de Eva que pudiera combatir y luchar y tener victoria sobre el diablo. ¿Sería otra mujer del mundo, una mujer normal y corriente, descendiente de Eva? Tampoco. Porque sabemos que venimos desde Adán y Eva, venimos con el pecado original, que aunque se nos quita en el bautismo, aún queda la concupiscencia, quedan los restos de ese pecado que nos inclina hacia el mal, y que solo con la gracia de Dios podemos sostenernos en el bien y no caer. Yo siempre digo que esto del pecado y la concupiscencia es como la torre de Pisa: está inclinada, pero no se cae, ¿no? Pues lo mismo nosotros, tenemos una naturaleza inclinada al mal, pero la gracia de Dios nos sostiene, nos previene de esos males, y entonces, si no cedemos a la seducción del mal, no caemos y nos mantenemos en pie. Con lo cual, ¿qué mujer tendría que venir? ¿Qué nueva Eva, qué nueva mujer tenía que venir al mundo para que nos diera esa descendencia que pudiera combatir el pecado, que pudiera combatir el mal del mundo y combatir el demonio? Pues está claro que la mujer que Dios promete en el libro del Génesis no es otra sino la Santísima Virgen María. Una mujer que fue creada por Dios, que fue preparada por Dios desde toda la eternidad, sin pecado. Y ese es el meollo del dogma que hoy nosotros celebramos. Mientras todos nosotros, descendientes de Adán y Eva, venimos al mundo con la mancha del pecado original, María fue la única humana que fue liberada, exenta
de esa mancha de pecado original porque se le aplicó previamente a ella los méritos de Jesucristo. Y así como lo definió el Papa Pío IX, Beato Pío IX, en el año 1854, con la bula Ineffabilis Deus, que es la bula por la que se proclama este dogma. Decía el Papa que ella fue preservada del pecado, dice, en previsión de los méritos de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Que lo que a nosotros se nos da en el bautismo, a María le fue dado en el mismo momento de su concepción en el seno de su madre Santa Ana. Lo mismo que a nosotros se nos dio, se le dio a la Virgen María. Por eso ella nace sin el pecado original, es concebida sin el pecado original. Porque habría de ser, como diremos ahora en el prefacio de la misa, habría de ser purísima la que nos diera el Cordero inocente. No cabía que la Madre de Dios tuviera la mancha del pecado original, ni que conociera el mal, ni que conociera la corrupción del sepulcro. Por eso este misterio, el misterio de la Inmaculada Concepción, es el misterio fontal del resto de los misterios de la Virgen María. Si nosotros decimos que la Virgen es Madre de Dios, es porque fue preparada para ser Madre de Dios. Y por tanto la Inmaculada Concepción está en orden a la misión que María tendría en la historia de la salvación de ser la Madre de Dios. Si decimos que María fue virgen antes, durante y después del parto, es precisamente porque ella, tanto biológica como existencialmente, no conoció nunca ni a varón ninguno, ni ruptura de himen. Y esto no solamente lo afirma el dogma católico, sino incluso la literatura apócrifa. La literatura apócrifa reconoce esta virtualidad en María, reconoce esta fuerza, esta gracia en María. Ahí está el ejemplo de las parteras, esas mujeres llamadas por San José la noche de Belén, que nos cuenta el protoevangelio de Santiago y el pseudoevangelio de Mateo, que fueron llamadas por José para que ayudaran en el parto, y cuando llegaron ya había nacido el niño, y una de ellas no creía que este niño había nacido sin la ruptura del himen, al que María permanecía intacta en su virginidad biológica. Entonces esa mujer mete la mano, lo comprueba, y cuenta el evangelio, esos dos evangelios apócrifos, que se le encangrenó la mano, que se le murió la mano, se le secó la mano, y que la Virgen le dijo, lávate en el agua en la que has lavado a mi hijo y tu mano volverá a la vida. Y metió esa mujer la mano en el agua, en el baño del agua donde había lavado al niño Jesús, y la mano volvió a restablecerse. Es decir, siempre ha sido una verdad en torno a la Virgen en el pueblo, pero es precisamente por esta Inmaculada Concepción. Porque fue no solamente exenta del pecado original, sino de todo pecado personal. La imposibilidad de pecar era real en María. Por eso el diablo la teme a la Virgen más que a ninguno de nosotros. Porque el diablo sabe que la Virgen nunca tuvo ni sombra de pecado. Fue como si la Virgen hubiera permanecido oculta al conocimiento de Satanás, para que él no pudiera nunca tentar a María. Y el último dogma proclamado de la Virgen, la asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos, es precisamente por esto. Si nosotros hemos dicho con San Pablo que con un hombre vino el pecado y con el pecado la muerte, y por tanto la muerte es consecuencia del pecado original, si María no tuvo pecado original, por lógica aplastante, María no tuvo que morir. Esa fue la verdad del pueblo de Dios, lo que la gente sencilla entendió siempre. Porque no penséis que los dogmas de la Virgen han nacido de la elaboración teológica de un papa, de un obispo. No, no. Leed los dogmas de la Virgen, la historia de los dogmas,
y veréis cómo los dogmas de la Virgen han brotado desde abajo, han brotado desde la piedad sencilla del pueblo de Dios, de un pueblo que amaba a su madre, que amaba a la Virgen y que siempre derrochó las mejores vivezas, las mejores riquezas, lo mejor para ella. Y por tanto, no solamente en el sentido material de la expresión, sino en el sentido espiritual. Y porque no tuvo pecado, ella fue asunta, elevada, tomada de la mano y llevada al cielo, para que en cuerpo y alma reine gloriosa en el cielo sobre los ángeles y sobre la creación entera. Y esa madre es la que está ahora en el cielo intercediendo por nosotros, cuidando de nosotros, amparándonos a nosotros y siendo, como vamos a decir ahora también en el prefacio, siendo para nosotros abogado de gracia y ejemplo de santidad. Porque ella es ante todo eso, abogada de la gracia, la que intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo, como intercedió en Caná. Y por eso nosotros los católicos veneramos a María y rezamos a la Virgen para que interceda por nosotros. Esto es la parte que los protestantes no entienden. Porque los protestantes dicen que la intercesión de María no vale para nada, que solamente Jesucristo. Pero es que los protestantes a veces se olvidan del pasaje de las bodas de Caná. Cuando Jesucristo era reacio a hacer aquel milagro y le dijo: ¿y a ti qué te importa si aún no ha llegado mi hora? Y sin embargo, la Virgen sabía que ella era lo que podía mover a su hijo a actuar. Y eso nos enseña y nos educa a rezar a la Virgen María para que interceda ante su Hijo, para que la Virgen nos lleve siempre al Hijo. Porque María es el camino por donde se va y se viene a Jesús. Esto lo decía San Bernardo de Claraval. Dice: ad Jesum per María, a Jesús por medio de la Virgen María. Es el camino más seguro. Y por eso, llegada a la plenitud de los tiempos, esta profecía que se había hecho en Génesis, ahora se cumple en el Evangelio de Lucas. Porque has dado gracia ante Dios, y de ti nacerá el Salvador, el que librará al mundo del pecado. Y entonces la Virgen, ante aquellas palabras del ángel, ella llena de asombro, llena de admiración, llena de... Lo único que se atreve a decir es: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque frente a la rebeldía de Eva, tenemos la humildad de María. Por eso María es la nueva Eva, la que, como dice una antífona gregoriana, mutans Eve nomen, cambió el nombre de Eva. Algunos han dicho que Eva al revés se dice Ave, Ave María. Y cuenta otro texto apócrifo, ¿no? Como cuando Eva sale ya del Seol, en la resurrección de los muertos, ella se encuentra, y está el cielo, ¿no? Ya está en el cielo Eva, y la Virgen María sube, como la primera que se encuentra la Virgen cuando sube a los cielos, San José, al que abraza como su esposo, y después se abraza con Eva. Se abraza con Eva. María le devolvió la dignidad a Eva. María le devolvió la gracia a todos los hombres y mujeres nacidos en este mundo. Por eso María es la portadora de la luz. María es el consuelo del pueblo cristiano. Y a ella tenemos que mirar y a ella tenemos que invocar cada día de nuestra vida. Pues ojalá que la Inmaculada Concepción vuelva a reinar en nuestros corazones, que nos haga corazones puros y limpios como el suyo para ver a Jesucristo, y que cada día de nuestra vida y hasta el final podamos decir, como nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos: Ave María Purísima, sin pecado concebida.